Bienvenidos a Justopismus. Hoy nos vamos a sumergir en una de las columnas vertebrales del derecho civil. Una de esas ideas que, una vez que se entienden, iluminan todo lo demás. Los requisitos de existencia y de validez del acto jurídico. Hola, un gusto estar acá. Y sí, es un tema que a primera vista puede parecer denso, casi de pizarrón de universidad, pero en realidad es la maquinaria invisible que opera detrás de un contrato, de un testamento. O incluso de un matrimonio. Claro, es el ADN de los acuerdos. Exacto, el ADN. Pero como todo lo que es fundamental, puede ser un poco abstracto. El material que hemos estado revisando propone una forma de visualizarlo, una analogía que me pareció muy buena. Sí, la del edificio. Es la más clásica y efectiva, yo creo. Totalmente. Pensemos en eso, en la construcción de un edificio. Para que un edificio siquiera llegue a existir, necesitas elementos estructurales mínimos. Los cimientos, las vigas de acero, las losas de hormigón. Lo básico. Exacto. Sin eso, no tienes un edificio defectuoso. Simplemente no tienes un edificio. Es un solar vacío. Ese es el primer nivel. La existencia. Perfecto. Pero una vez que tienes la estructura en pie, entra el segundo nivel, que sería la validez. Claro. La construcción cumple con las normas sísmicas, tiene los permisos municipales, la instalación eléctrica es segura. Si no cumple con esto, el edificio existe, sí, pero es inseguro, está, digamos, enfermo. Y corre el riesgo de que la autoridad ordene su demolición. Exactamente. Me parece una imagen perfecta. Entonces, nuestra misión hoy es precisamente esa, entender cuáles son esos cimientos y cuáles son esas normas de calidad en el derecho, por qué el sistema se molesta en hacer esta distinción. Y, algo que me pareció fascinante en el material, descubrir que esta idea tan lógica no es tan antigua como uno creería. De acuerdo, usemos esa analogía y empecemos por el principio, los cimientos. ¿Cuáles son esos elementos indispensables sin los cuales el derecho dice, aquí no ha pasado nada? Bueno, el sistema jurídico exige 4 elementos básicos para considerar que un acto ha nacido. El primero, y el más obvio, es la voluntad. El querer. El querer producir un efecto jurídico. Si hay varias personas, lo llamamos consentimiento. Es el impulso inicial, el motor de arranque. Sin voluntad, no hay nada. Como intentar construir un edificio sin un plano o sin la decisión misma de construirlo. Precisamente, el segundo es el objeto. Es la materia sobre la que recae el acto. Los derechos y obligaciones que se crean o extinguen. ¿Qué se vende? ¿Qué se arrienda? Eso. Debe haber un algo. El tercero es la causa, que es el motivo jurídico que induce al acto. O sea, la razón por la que el ordenamiento jurídico ampara ese acuerdo de voluntades. Y en los apuntes se menciona un cuarto elemento que es un poco particular porque no aplica siempre. Correcto. Las solemnidades. Son ciertos ritos o formalidades externas que la ley exige para actos de gran importancia, precisamente para que nazcan. No son un capricho. Tienen una función. Sí, claro. La ley las exige para dar seguridad y publicidad al acto. El ejemplo por excelencia es la escritura pública en la compraventa de un bien inmueble. Sin esa firma ante notario e inscripción, por más que haya acuerdo de palabra y se haya pagado el precio, para la ley esa venta no existe. Y aquí es donde el lenguaje jurídico se vuelve muy potente. Si falta uno de estos 4 elementos, el acto no es nulo, no es anulable. Es algo mucho más drástico. Y esta es la expresión clave de la doctrina, una nada jurídica. Una nada jurídica. Recuerdo en la universidad que este concepto me costó al principio, porque parece casi filosófico, pero es radicalmente práctico. No es que el acto esté mal hecho, es que a los ojos del derecho el evento nunca ocurrió. Es un fantasma legal. Un fantasma legal no produce absolutamente ningún efecto. O sea, no hay nada que anular porque no hay nada que haya nacido en primer lugar. Exactamente. No se puede emitir un certificado de defunción para alguien que nunca tuvo un certificado de nacimiento. Ok, eso aclara completamente la idea de la existencia. Pero, ¿qué pasa si tenemos todos los materiales? Se vertieron los cimientos, se levantaron las vigas, el edificio está en pie. Existe. Existe. Pero, por ejemplo, la voluntad de una de las partes no fue libre. Pensemos en alguien que firma un contrato bajo amenaza. El acto existe, hay una firma, pero algo está profundamente mal. Ese es el salto perfecto a la segunda categoría, los requisitos de validez.
Aquí ya no nos preguntamos si el acto nació, sino si nació sano. Y para que nazca sano, la ley exige otra lista de condiciones. A ver, la primera, como bien mencionas, es que la voluntad esté exenta de vicios. Los vicios clásicos son el error, si consentí sobre algo distinto a lo que creía, la fuerza, la amenaza que mencionas, ¿La pistola en la cabeza? claro, y el dolo, que es el engaño maquinado para obtener el consentimiento. O sea, la voluntad existe, pero está contaminada. Está viciada, nació pero nació enferma. El segundo requisito de validez es la capacidad de ejercicio. Las personas que celebran el acto deben ser legalmente capaces de obligarse por sí mismas. El ejemplo del niño. Claro, un niño de 10 años puede tener la voluntad de vender su consola de videojuegos, y la consola es el objeto, pero no tiene la capacidad legal para hacerlo. El acto existiría, pero adolecería de un vicio de nulidad por su incapacidad. Y los últimos dos requisitos de validez suenan muy parecidos a los de existencia. Se habla de objeto lícito y causa lícita. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es ese apellido, lícito. Y lo cambia todo. No basta con que haya un objeto. Este debe ser permitido por la ley. Entiendo. Por ejemplo, un contrato para vender 1 kilo de cocaína. Tiene voluntad, tiene objeto, la droga, y tiene causa, el precio. Desde una perspectiva puramente estructural, el acto existe, nació, Pero es ilegal. pero su objeto es ilícito, contrario a la ley. Por tanto, aunque existe, es un acto inválido. Ahí es donde la analogía del acto enfermo cobra todo el sentido. El contrato de venta de droga no es una nada jurídica, No, no lo es. sino un acto que nace con un defecto incurable que lo condena. Exacto. Nació, pero nació condenado a morir. Y esa muerte es la nulidad, que debe ser declarada por un tribunal. Esta es la gran diferencia funcional. La inexistencia, en teoría, se constata. La nulidad se declara judicialmente. Entiendo las dos listas, la de los cimientos y la de las normas de construcción. Pero esto me lleva a la pregunta central que surge de los textos. ¿Por qué esta complicación? ¿Cuál es el sentido práctico de separar las cosas así? No bastaría con decir, si el acto tiene un problema es nulo y punto. Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es que esta distinción, lejos de ser un mero ejercicio académico, es la base de cómo el sistema protege la certeza y la justicia. A ver, la razón de ser de todo esto es dogmática y funcional, y se resume en una palabra: la sanción. La consecuencia que la ley le atribuye al defecto. Justamente, la sanción para la falta de un requisito de existencia es, teóricamente, la inexistencia. El acto se tiene por no celebrado. Punto. La sanción para la falta de un requisito de validez es la nulidad, que puede ser absoluta o relativa. Y esto abre dos caminos procesales y sustantivos completamente distintos. A ver si lo entiendo con un caso práctico. Pensemos en la venta de una casa. Un escenario. Alguien falsifica mi firma y vende mi casa. ¿Ok? Alguien me amenaza con una pistola para que yo vaya a la notaría y firme la venta de mi casa. En ambos casos, quiero recuperar mi propiedad. Mi camino legal es el mismo. Excelente ejemplo. Y la respuesta es un rotundo no. En el primer caso, con la firma falsificada, tu voluntad nunca existió. Es un caso del libro de inexistencia. Es una nada jurídica. Exacto. En teoría, no necesitas que un juez lo anule, sino que constate que esa venta nunca ocurrió. No hay plazos de prescripción para pedirlo. En cambio, en el segundo caso, bajo amenaza, tu voluntad sí existió. Firmaste, pero estaba viciada por la fuerza. Nació enfermo. Nació enfermo. Para destruirlo, necesitas demandar la nulidad de ese contrato, y para eso tienes plazos legales específicos y reglas sobre quién puede demandar. El tratamiento es completamente diferente. Entonces, esta clasificación es como un sistema de diagnóstico médico para los actos jurídicos. Permite saber si el problema es genético, de concepción, o si es una enfermedad adquirida al nacer. Es una buena forma de verlo, aunque yo diría que es aún más fundamental. Es como determinar si el paciente nunca nació o si nació con una condición que requiere una intervención quirúrgica, que sería la sentencia del juez. Claro. El diagnóstico no solo nombra el problema, sino que prescribe un tratamiento totalmente distinto. Y esto responde a un principio superior que se menciona en las fuentes: la seguridad jurídica.
El sistema no puede tratar igual la ausencia de un pilar maestro que una grieta en un muro. Esto me lleva a la parte histórica del análisis. La estructura es tan lógica, tan arquitectónica, que siempre asumí que era algo que venía de los romanos, que Cicerón o Ulpiano ya pensaban en estos términos. ¿Me equivoco? Te equivocas, y es una sorpresa para muchos. Como bien señalan los textos, el derecho romano original no conocía esta sistematización. Los juristas romanos eran increíblemente pragmáticos, casi artesanos del derecho, Más prácticos. sino dar soluciones efectivas a casos concretos. Tenían remedios específicos para un contrato hecho por engaño o por un incapaz, pero no una teoría general del acto jurídico que los unificara bajo las etiquetas de existencia y validez. Entonces, ¿de dónde sale esta idea? ¿Quiénes fueron los arquitectos de esta catedral teórica? Son mucho más recientes de lo que se piensa. Los verdaderos arquitectos son los juristas de la doctrina francesa del siglo XIX. Fueron los grandes comentaristas que se pusieron a estudiar el recién estrenado Código Napoleónico, de 1804. Ah, o sea, ¿es post-Napoleón? Totalmente. Juristas como el alemán Zaccaria, al analizar el código francés, se dieron cuenta de que la ley mencionaba requisitos por aquí y por allá, pero de forma desordenada. Ellos fueron los que empezaron a agruparlos, a clasificarlos, a buscarles una lógica subyacente. O sea, es una construcción intelectual posterior, una forma de ordenar el material que les entregó el legislador. Exacto. Fue un esfuerzo de racionalización, y esa idea inicial fue luego tomada y perfeccionada hasta un nivel de abstracción altísimo por la pandectística alemana. Ellos son los que realmente la convierten en la elegante y compleja estructura teórica que luego se exportó e influyó en casi todos los códigos civiles de tradición continental. Incluyendo los nuestros en Latinoamérica. Por supuesto. Pero, ¿por qué en el siglo XIX y no antes? ¿Qué había en el aire en esa época que impulsó a los juristas a querer crear un sistema tan ordenado? El motor no fue tanto una necesidad práctica inmediata, sino una filosófica e intelectual, muy propia de su tiempo. Estamos en la era post-ilustración, en pleno auge del racionalismo. Había una obsesión por transformar todas las disciplinas del saber en ciencias. Como la física o la biología. Justamente, querían descubrir las leyes naturales del derecho. Buscaban el equivalente a la ley de la gravedad, pero para los contratos. Es una analogía perfecta. Querían encontrar la estructura universal, el esqueleto común a todos los actos jurídicos. Y al crear esta teoría general, con su andamiaje de existencia y validez, lograron algo que fue revolucionario. Con un solo set de reglas, podían analizar actos tan distintos como un testamento, una compraventa, un matrimonio. O la creación de una empresa. Claro, crearon un sistema coherente a partir de lo que antes eran soluciones dispersas. Le dieron al derecho una base científica. Hagamos una breve recapitulación. Hemos desarmado el acto jurídico y vimos que se construye en dos fases. Primero, los requisitos de existencia, voluntad, objeto, causa y solemnidades, que son los cimientos. Sin ellos, tenemos una nada jurídica, un solar vacío, en nuestra analogía. Luego, sobre esa base, vienen los requisitos de validez, voluntad sin vicios, capacidad, objeto y causa lícitos, que son las normas de calidad y seguridad de la construcción. Y comprendimos que la gran diferencia práctica entre ambos niveles es la sanción. La falta de un cimiento se sanciona con la inexistencia teórica. La falta de una norma de calidad con la nulidad, que es la demolición decretada por un juez de un edificio que sí llegó a existir. La diferencia, como decíamos, entre un certificado de nacimiento que nunca se emitió y un certificado de defunción. Y finalmente, el dato más sorprendente, que toda esta estructura tan ordenada no viene del derecho romano, sino que es una creación intelectual de juristas franceses y alemanes del siglo XIX, en su afán por convertir el derecho en una ciencia. Y lo fascinante es que esa discusión no es pieza de museo. Esa tensión creada en el siglo XIX sigue generando debates intensísimos hoy.
De hecho, una de las críticas más potentes a esta teoría, que se menciona en el material, es que por muy lógica que sea, la inexistencia como sanción no está reconocida explícitamente en muchos códigos civiles modernos. Como el chileno. Como el chileno, por ejemplo. Un momento, ¿cómo es eso posible? Si la teoría es la base de todo el sistema. Ahí está la paradoja. Si uno revisa el Código Civil, encontrará capítulos enteros que regulan la nulidad absoluta y la nulidad relativa. ¿Quién puede pedirla? ¿En qué plazos? ¿Qué efectos tiene? Está todo detallado. Sí, claro. Pero no hay ningún capítulo que se llame de la inexistencia jurídica. No hay un artículo que diga, los actos inexistentes se tratarán de esta forma. Es una categoría creada por la doctrina, por los profesores y estudiosos, para explicar el sistema. Es una construcción teórica. Es una construcción teórica, no una herramienta legal explícita. Pero entonces, volviendo al ejemplo de la firma falsificada, ¿qué hace un juez en la práctica? Si la herramienta de la inexistencia no está en su caja de herramientas legal, ¿cómo resuelve el problema? Tiene que forzarlo en otra categoría. Esa es exactamente la tensión que sigue viva hoy en los tribunales. Y plantea una pregunta fundamental con la que podemos quedarnos reflexionando. A ver. ¿Cómo debe actuar el sistema legal ante un acto que, según la lógica, nunca nació? Si las herramientas que el código le entrega parecen diseñadas principalmente para demoler actos que sí nacieron, aunque enfermos. Claro. Algunos jueces y autores dicen que simplemente se debe constatar la inexistencia, aplicándola como un principio lógico. Otros, más apegados a la letra de la ley, argumentan que, al no estar regulada, estos casos deben tratarse como nulidad absoluta. Y esa diferencia tiene enormes consecuencias prácticas en plazos y efectos. Una tensión entre la pureza de la teoría y el pragmatismo de la ley escrita. Sin duda, un debate que sigue definiendo los límites del derecho civil.